pues a orar y a pedir que el Señor, como siempre lo hace, hable a nuestro corazón. Y usted que está ahí, disponga su corazón para recibir la palabra. Hablemos con Él a través de la oración y digámosle: Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Tú nos rescataste, tú nos redimiste de todo pueblo, lengua y nación, y nos hiciste para tu gloria, Señor, reyes y sacerdotes, Señor. Fue por tu sacrificio perfecto que lograste en la cruz, que hoy por hoy podemos gozar de la salvación que tú lograste para nosotros en la cruz. Gracias, Señor, gracias, pero tú empezaste una obra en nosotros que no se ha terminado. Tú sigues perfeccionando tu obra en nosotros, tú sigues santificándonos, tú sigues purificándonos, tú sigues ayudándonos a madurar y a crecer espiritualmente, y lo haces a través de tu palabra, Señor. Y en esta hora, Señor, queremos disponer nuestro corazón, Señor, para que tú deposites la preciosa semilla de tu palabra y no venga el enemigo y nos la robe, Señor. Que esa palabra permanezca en nuestro corazón tan profundamente arraigada que el enemigo sea incapaz de robárnosla, Señor. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti, a la palabra de tu gracia, que es la única que tiene el poder para sobreedificar en nuestras vidas. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. ¿Puedes darle un aplauso de alabanza a Él? Él es digno de toda la gloria. Él es digno de toda la gloria. El día de hoy quiero compartir con ustedes el tema que pueden ver ahí en la pantalla. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Ya vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Pero antes déjeme decirle que en la Biblia quedó profetizado por el mismo Jesús que con el paso de los años habría cada vez más crímenes, más violencia en el mundo, debido a que el carácter del ser humano día con día se ha venido deteriorando más y más por causa de la maldad. Y esto es desde la antigüedad. Si nos remontamos a la historia de la humanidad, nos daremos cuenta que hoy por hoy, pleno siglo XXI, el corazón del ser humano está cada vez más deteriorado, ¿sí? La Biblia dice, hablando Jesús en Mateo 24:12, que por haberse multiplicado la maldad, ¿qué? El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Pablo, confirmando precisamente lo que dijo nuestro Señor Jesús, también le advierte a su hijo Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 1, le dice: Timoteo, debes de saber esto, que en los postreros días, los cuales son los días actuales que estamos viviendo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo, cuando escribe esta carta, está hablando de acontecimientos futuros, pero quiero decirle que esos acontecimientos futuros a los que se refiere Pablo, o mejor dicho, el carácter de los hombres en el futuro, ya lo estamos viendo en el día de hoy, porque dice ahí, vendrán tiempos peligrosos. Esos tiempos ya los estamos viviendo en la actualidad. Mire lo que dice el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Eso se puede traducir como egoísmo. Primero yo, después yo y al último yo. ¿Habrá hombres amadores de sí mismos en la actualidad, sí o no? Entonces, no es que vendrán, ya los estamos viviendo, esos tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque hay hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, hijos desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos, versículo 5, que dice que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella, dice Pablo a Timoteo. A esta clase de hombres con este carácter, evítalos, huye de ellos. Además, el Señor también anunció que habría un aumento en las guerras y en los rumores de guerras, justamente en los últimos tiempos que ya estamos viviendo. Y cuando Él habla de guerras, se estaba refiriendo al origen donde se encuentran las guerras, que es nada más y nada menos que el corazón del ser humano. De ahí surge todo. Y la Biblia lo llama como las pasiones pecaminosas que combaten dentro de nuestro corazón. Por lo tanto, las guerras son el resultado de la insatisfacción, de la injusticia que el pecado produce dentro del corazón del ser humano. No sé si estamos de acuerdo en eso. ¿Sí? Lo que el hombre más necesita en el día de hoy no es más dinero para suplir sus necesidades. Se necesita dinero. Pero lo que más necesita el ser humano es a Cristo en su corazón, para que acaben esas guerras que hay aquí en el corazón. Y Santiago, en su carta a la iglesia de Jerusalén, en el capítulo 4, versículo 1, confirma lo que acabo de mencionar acerca de las guerras en el interior, en el corazón del ser humano. Santiago 4:1 dice, mire la pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Escuche esto, Santiago le está hablando a cristianos, no le está hablando a la gente del mundo, lo cual significa que entonces había guerras entre los cristianos. ¿De dónde surgen esas guerras entre ustedes? Dice, ¿qué acaso no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Una persona que odia está teniendo una lucha en su ser interior. Y por cierto, respecto a los mensajes que compartí anteriormente, está enfermo, el corazón está enfermo, no está saludable. Cuando una persona tiene odio, resentimiento, amargura, está combatiendo aquí dentro de su ser interior. ¿Cuál es la medicina para todas esas enfermedades del alma? ¿Qué dijimos que es la medicina? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la medicina. El problema es que muchos de nosotros no nos tomamos la medicina. Por eso seguimos enfermos. Y quiero decirle una cosa: si es enfermedad del alma, no buscamos la salud que nos da la palabra de Dios, esas enfermedades van a contagiar a otros. Van a crecer aquí en el ser interior, pero también van a contagiar a otros. Así que es muy importante que podamos atender a lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón en el día de hoy. Versículo 2 dice Santiago a la iglesia de los hermanos en Jerusalén: codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Y no es que no pedían pero no pedían bien. Piden y no reciben porque piden mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites, y yo añadiría, y para gastar y gastar en tanto entretenimiento en el que hoy la gente está gastando tanto dinero. Y no hay paz en el corazón. Miles de personas alrededor del mundo protestan contra las guerras. ¿Por qué hay guerras aquí? ¿Por qué hay guerras allá? Pero también miles de esas mismas personas que protestan contra las guerras, todos los días están en una guerra personal o en una guerra familiar. Por ejemplo, el esposo contra la esposa, o la esposa contra el esposo, los hijos contra los padres, o los padres contra los hijos, los empleados contra los patrones, las ovejas contra el pastor. Hay una guerra, hay una lucha. Por tal motivo, yo creo que el mensaje que recibió el apóstol Juan, estando allá exiliado en la isla de Patmos, un mensaje que
Juan recibió para la iglesia en Filadelfia en las revelaciones del Apocalipsis, yo creo que ese mensaje particularmente para esta iglesia es muy importante para nosotros el día de hoy, o es importante que lo consideremos para nosotros el día de hoy. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis 3, 7. Dice así el texto o los textos, Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave. Las llaves representan autoridad. Jesús tiene toda la autoridad. Esto es lo que dice el santo y el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Versículo 8, atención: yo conozco tus obras. Aunque este mensaje era para la iglesia en Filadelfia, este mensaje aplica para nosotros, la iglesia de Jesucristo en el tiempo de hoy. Por lo tanto, dice el Señor: yo conozco tus obras. Cuando estás en casa, cuando estás fuera de casa, cuando estás en la iglesia, cuando estás fuera de la iglesia, a donde quiera que tú y yo vamos, Él conoce nuestro obrar. ¿Estamos de acuerdo? Él conoce todo. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, escuchen, aquí está el elogio del Señor para la iglesia en Filadelfia: has guardado mi palabra. Cuando dice ahí la escritura, has guardado mi palabra, significa has puesto en práctica mi palabra. En otras palabras, te estás tomando la medicina. ¿Sí? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Este es el modelo de iglesia, o así es como debe de lucir y verse una iglesia, la cual somos todos alrededor del mundo. Esta es solamente una parte de la iglesia, pero así es como debe de lucir una iglesia que está saludable. ¿Sí? Versículo 9, seguimos leyendo. He aquí, dice el Señor, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que ellos vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esos judíos que eran mentirosos, eran judíos de nacimiento, porque se habían aliado con otros judíos para matar a los cristianos judíos y también a los no judíos. Y ahí andaban, matando cristianos. Versículo 10. Por cuanto has guardado mi palabra, has puesto en práctica mi palabra, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, incluyéndote a ti e incluyéndome a mí. ¿Estás listo? Va a venir la prueba. Las pruebas ya las estamos experimentando con todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, con todo lo que está sucediendo en cuanto a la multiplicación de la maldad. Nosotros estamos involucrados ahí, y eso es una prueba. ¿Sí? Dice la Biblia que esto será el principio de dolores, dijo Jesús en Mateo 24, pero aún no será el fin. Principio de dolores. Aquí está nuestro texto, versículo 11. Por lo tanto, dice el Señor, he aquí yo vengo, ¿cuándo? Pronto. Pronto. Por lo tanto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Piensa en esta palabra, esta es la palabra clave: retener. Retén tu vida de santidad, retén tu vida de pureza sexual, hombre, mujer, señorita, joven que estás aquí, pureza sexual.
Porque por falta de no retener una pureza sexual, muchos están incurriendo, ministros, cristianos, predicadores, están incurriendo en impurezas sexuales que están deshonrando y están vituperando el ministerio alrededor del mundo. Retén la pureza sexual, ese es el llamado. Retén el amor y la unidad fraternal, retén el gozo, retén la paz, retén la fe. Que el enemigo no venga a robarte las semillas de fe que Dios pone en tu corazón. Retén tu salud espiritual. No te contamines con las cosas de este mundo. Dice el Señor, retén lo que tienes. ¿Qué dice el Señor? Retén lo que tienes. Yo dije en el último mensaje que cada congregación es como un hospital donde llegan personas enfermas del alma. ¿Se acuerda? Así llegamos algún día nosotros. Algunos llegamos, como fue mi caso, a la casa del Señor, como entrar a un hospital a terapia intensiva. Necesitaba urgentemente una operación de corazón abierto y resulta que el Señor metió su bisturí, cambió mi corazón, el corazón endurecido que yo tenía, lo quitó y me dio un corazón sensible a su voz, sensible a sus mandamientos. Eso es lo que hace el Señor. Por tanto, así como en un hospital, así mismo en una congregación, las instalaciones y todo el personal debe de estar saludable, debemos de ser higiénicos, debemos estar libres de cualquier bacteria espiritual que pueda contagiar a otros. Retén lo que tienes. Si tienes salud espiritual, reténla. No permitas que el enemigo venga a poner en tu corazón amargura. No permitas que esa amargura te lleve al odio, al resentimiento, al deseo de venganza. Retén la paz, retén lo que Dios te ha dado, retén el gozo en tu vida. Si eventualmente alguno en las congregaciones, que luego sucede, pudiese estar enfermo, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, la palabra de Dios es la medicina que cura todo tipo de enfermedad del alma y del cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es cierto. La palabra de Dios es la medicina. Debido a eso, de que creemos en la palabra, amamos la palabra, confiamos en la palabra, hay quienes están en contra de todo lo que dice Dios en su palabra y son como aquel animal salvaje que se ha propuesto destruir todo aquello que se interponga en su camino. Y por lo que vemos que está sucediendo en la sociedad de hoy, escuchen esto, mis hermanos, se le ha hecho mucho daño en el día de hoy a una de las instituciones más sagradas de Dios, que es el matrimonio. El día de hoy todo mundo juega con el matrimonio. Hacen del matrimonio un juego. No es un juego, es la institución más sagrada que Jesús estableció para los seres humanos. Por lo tanto, el pacto matrimonial no es para unos meses, no es para unos años, es para toda la vida. Y muchos están jugando porque se ha dañado esta institución del matrimonio. Retén la paz que hay en tu matrimonio. No permitas que el enemigo venga a destruir y a dividir tu matrimonio. Y como se le ha hecho daño al matrimonio, pues obviamente también se le hace daño a la familia. Se ha dañado en el día de hoy, por lo que vemos, la identidad sexual, no solamente de los adultos, sino de los niños y de los jóvenes. ¿Ya sabías eso? Por eso cuida a tus hijos. Por eso cuida a tus jóvenes. Instrúyelos, siémbrales la palabra. Por eso nosotros como congregación estamos muy interesados en que ellos sean guardados del peligro, sean guardados de la maldad. Mientras están en la escuela están siendo bombardeados con todo ese tipo de ideologías, con todo ese tipo de pensamientos mundanos. Y vienen aquí a la congregación y están solamente una hora con nosotros. Y durante toda la semana ellos están expuestos a todo lo que hay en este mundo. Por eso necesitamos cuidar a nuestros hijos. Por eso necesitamos que en ti retengas lo que Dios ha depositado para que puedas vertirlo con tus hijos. Amén. Se ha dañado el sistema educativo, haciendo del sistema educativo un sistema malvado y diabólico.
No tengo que entrar en detalles, muchos de ustedes ya lo saben. Los políticos han dañado la política, la cual, la política es el arte de saber gobernar aplicando las leyes con justicia. Eso es política. Pero los políticos han dañado la política promoviendo leyes anticristianas y doctrinas de demonios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nos tocó vivir en uno de los estados más anticristianos que usted se pueda imaginar, mis hermanos. Estamos en una lucha. Por lo tanto, retén lo que tienes de parte de Dios, lo que te ha sido dado. El diablo no está jugando. ¿Sí sabías eso? El diablo va con todo. El diablo quiere destruir tu vida. El diablo quiere destruir la vida de los varones, de las cabezas de hogar. El diablo quiere destruir la familia. El diablo quiere destruir a tus hijos. ¿Lo vas a permitir? Se ha dañado, escuchen esto, muy importante. Se ha dañado el temor de Dios en la vida de muchos profesantes cristianos, dando como resultado una iglesia tibia, cuyos creyentes en el día de hoy son apáticos. Y en muchos casos, o en la mayoría de los casos, son analfabetas bíblicos que están creyendo y abrazando ideologías que Dios odia. Pues el mundo lo acepta. El día de hoy hay congregaciones de homosexuales y lesbianas. Hay pastores o pastoras que profesan estas ideologías y caminan en eso. La gran pregunta, teniendo en mente todo esto que acabo de hablar, la gran pregunta para cada uno de nosotros es: ¿qué debemos hacer nosotros los cristianos? ¿Qué debemos hacer? ¿Amoldarnos al sistema de este mundo? No. Pablo lo dijo: no se acomoden, no se amolden al sistema y a la conducta de la gente de este mundo. ¿Sí? La respuesta, entre muchas otras cosas, es: por cuanto entendemos y sabemos que el Señor viene pronto, la respuesta, entre muchas otras cosas, es: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Reténlo. ¿Qué tenemos que hacer? Reténlo. Retén lo que tienes de parte de Dios. Si tienes paz en tu corazón, si tienes sabiduría de Dios, reténla y usa esa sabiduría para hacer buenas decisiones. Decisiones que van a bendecir tu vida y van a bendecir la vida de tu familia, la vida de tus hijos, la vida de tu esposa. Retén esa sabiduría que Dios te ha dado. Es la sabiduría que proviene de Dios, no es la sabiduría de este mundo. Retén la sabiduría de Dios. Un crítico y severo detractor del cristianismo dijo lo siguiente: los cristianos de hoy están tan confundidos que ya no saben en quién creer, tampoco saben en quién confiar. Por lo tanto, ¿cómo es posible, dice este hombre, que ese Jesús que predican pueda ser para ellos el camino a seguir, la verdad en la cual hay que confiar y la vida que hay que vivir? No lo entendía ese hombre. Porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y nosotros seguimos a Jesús. ¿Cuántos siguen a Jesús? Retén ese tiempo, ese momento de seguir a Jesús. Que el enemigo no te desvíe con caminos equivocados, con caminos erróneos, con sendas de injusticia. Retén el camino con el Señor. Estamos en este mundo malvado y perverso, pero escuchen esto, mis hermanos: no somos de este mundo. No somos de este mundo. Retén y guarda ese pensamiento aquí en tu corazón. Este mundo no es nuestro hogar. Este mundo no es nuestro hogar. Por lo tanto, retén lo que tienes de Dios. Este término retener es un verbo que da la idea de aferrarse a algo de tal manera que nadie te lo pueda arrebatar. ¿Sí? Así como abrazas a tus hijos, y ahorita estoy viendo aquí, tienen por ahí a mi nieto bien, reténlo bien, que no se te caiga. Reténlo bien. Retén lo que tienes de Dios, que nadie te lo pueda robar.
El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda queriendo robar lo que Dios te ha puesto en tu corazón. Reténlo, reténlo. Aférrate a él. Agárralo, sujétalo bien. Implica la acción, que no, la acción de no solamente tener, sino de conservar, de mantener firme y sin soltar lo que ya tienes de parte de Dios. No lo sueltes, mi hermano. Si eres fiel a Dios, no sueltes tu fidelidad. Si eres leal a Dios, no sueltes tu lealtad a Dios. Si tienes fe en Dios, no dejes que el enemigo te robe la fe en Dios. Además, es un verbo continuo que hace referencia a una acción continuada. Esto significa y quiere decir que debemos estar siempre sujetando, agarrando aquello que tenemos de parte de Dios. No soltarlo, especialmente contra una amenaza de incautación forzada, contra una amenaza que el enemigo quiere venir a robarte. Retén lo que tienes y sujétalo de tal fuerza que el enemigo sea incapaz de robarte lo que tienes ahí. El día de hoy hay muchos que regresaron al mundo porque no nacieron de nuevo. Y los que nacieron de nuevo no sujetaron lo que tienen, la salvación. Que no estoy hablando de que perdieron la salvación. Estoy hablando de que están en un tiempo de prueba. Andan quizás en rebelión con el Señor. Se retiraron de los caminos del Señor. Pero oremos para que venga nuevamente a ellos la luz del Evangelio y regresen y se reconcilien con el Señor para que sigan adelante en los caminos del Señor y retengan lo que Dios les ha dado. Jesús, hablando de Él como el buen pastor que cuida y da su vida por las ovejas, Él advirtió, Juan 10:10, un texto que todos conocemos: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. ¿Ya sabías eso? Y Él no perdona. Él viene en serio. Él está haciendo su trabajo. Viene a matar, a cumplir sus propósitos. Viene a hurtar, viene a matar y viene a destruir todo a su paso. Como ese animal salvaje, ¿sí? Pero está el otro lado. Dice Jesús: mas yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. ¿Cuántos tienen la vida de Jesús en ustedes? Reténla. Reténla. Retén la vida de Jesús en tu vida. No permitas que el enemigo venga y te la robe. La Biblia habla mucho acerca de las cosas que debemos de tener, y no solamente tener, sino retener, lo cual nos lleva a mantener y a conservar en nuestro peregrinar por este mundo en el cual estamos de paso, como lo dijo el apóstol Pedro. En este mundo somos extranjeros y peregrinos. Me di a la tarea de buscar algunos textos que hablan de retener, y de ahí vamos a extraer algunas enseñanzas y aplicación para nuestra vida. Por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 1, el apóstol Pablo le aconseja a su hijo Timoteo y le dice, 2 de Timoteo 1:13, retén la forma o el modelo de las sanas palabras que de mí oíste en la fe, en el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 14 dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Reténlo. Retén ese modelo de Jesús. Retén el modelo de las sanas palabras. Retén lo que has oído hasta el día de hoy en tu vida cristiana. Reténlo. Lo malo, échalo fuera. Échalo fuera. Lo que no sirve, sácalo de tu vida, de tu mente, de tu corazón. Retén las sanas palabras. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Este mismo texto, versículo 14, en la Nueva Traducción Viviente, dice: retén y guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te ha confiado. Hermanos, va a llegar un día no muy lejano en que muy posiblemente
se nos prohíba leer este libro. Los políticos de este mundo están ya prohibiendo, ya prohibieron que la Biblia estuviera en la Casa Blanca. Ya prohibieron que las Biblias estuvieran en las universidades y en las escuelas. Ya están prohibiendo. Llegará el momento en que se van a prohibir las Biblias alrededor del mundo. ¿Qué vamos a hacer? Retén la palabra, retén la sana doctrina, retén lo que conoces de Dios, memoriza la Biblia y reténla en tu mente y en tu corazón, la preciosa verdad que se te ha confiado. A los Corintios les escribió el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 11 versículo 2. Aún a pesar de que los Corintios era una iglesia con muchos problemas, con muchas dificultades, también tenían virtudes, no todo era malo en ellos. También tenían virtudes. Y Pablo en 1 Corintios 11:2 les dice: les alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Y mire cómo dice la segunda parte del texto: y retenéis las instrucciones tal como se las entregué. Pero quiero que sepan, escuchen, esta es la instrucción, esta es una de tantas instrucciones. Quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Retén esta instrucción. Cristo debe de ser la cabeza tuya, varón. No es tu trabajo. Cristo es la cabeza de todo varón. Escucha, el varón es la cabeza de la mujer. No es la mujer la cabeza del varón. Esa es la instrucción, reténla. Y Dios es la cabeza de Cristo. Y Jesús es el Señor de la iglesia. Hay que retener esos principios en nuestra mente y en nuestro corazón. Esa es la instrucción. ¿Y sabe por qué tenemos problemas? Porque no nos sometemos a las instrucciones de Dios. Porque los varones se nos hace muy fácil dejarle todas las responsabilidades a la mujer y nosotros dedicarnos solamente a trabajar para que ellos tengan lo que yo no tuve, o para que no les falte lo que quizá nosotros no tuvimos. Y trabajan. Y el amor y la atención y el consejo y los tiempos de calidad con la esposa, con los hijos, ¿dónde quedan? Retén la instrucción. Retengamos la instrucción. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuántos traen su tesoro ahí? Retén ese tesoro aquí. Retén ese tesoro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos los barros, que no se te olvide, los vasos de barro, que no se te olvide. Somos vasos de barro barato, pero que en las manos del Señor tenemos el privilegio de tener una dignidad dada por Jesús. Eso es lo que nos hace dignos. Nosotros no tenemos nada de dignos, ¿sí? Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tesoro representa su palabra. Y su palabra está en recipientes de barros, los cuales somos nosotros. Por lo tanto, el llamado es a retener la palabra en nuestro corazón. Reténla. Propósito, para que en los tiempos de prueba tú puedas echar mano de lo que hay en tu corazón. El tesoro de la palabra que hay en tu corazón. Porque si hay otras cosas que están gobernando tu corazón, eso va a salir. Si hay amargura, si hay resentimiento, si hay deseos de venganza, si hay cualquier enfermedad que viene al alma, eso va a salir. ¿Cuándo? En los tiempos de prueba. Por eso retengamos la palabra en nuestro corazón, para que en los tiempos de prueba, en los tiempos de tentación o aún en los tiempos de tribulación, podamos reaccionar y accionar de acuerdo al depósito que hay en el corazón. Y cabe preguntar en este momento, ¿qué hay en tu corazón? ¿Está el tesoro en tu corazón? Y si no, empieza a llenar la vasija, ¿sí?, de la palabra, de la instrucción de Dios. En las 3 tentaciones que Jesús enfrentó,
antes de iniciar su ministerio, Él respondió de acuerdo al depósito que había en su corazón. En otras palabras, el escrito está de Jesús son nuestro máximo ejemplo en los momentos de prueba. Cuando te viene la prueba, escrito está. Jesús dijo, escuchen, cuando Jesús fue llevado al desierto, ¿por quién fue llevado? ¿Por Satanás o por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo llevó al desierto, y estando en el desierto, Satanás se presenta como siempre se presenta en los momentos difíciles, en los momentos de nuestros propios desiertos. Tenlo por seguro que ahí va a venir Satanás a poner una tentación frente a ti. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Jesús dijo, cuando vino la tentación y Satanás le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondió diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Deuteronomio 8:3, está citando la escritura del Antiguo Testamento. Cuando le dice, échate abajo, lo sube al pináculo y le dice, al cabo el Señor enviará a sus ángeles que te sostengan. Y Jesús respondió con el escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Cuando el enemigo finalmente en la tercera tentación le dice, todo esto te daré si postrado me adorares, el Señor volvió a responder con el escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13. ¿Se fijan? ¿Cómo es importante el depósito que hay en nuestro corazón para que en los momentos de prueba, de tribulación o de alguna eventual tentación podamos responder de acuerdo al tesoro que hay en nuestro corazón y no de acuerdo a la carnalidad que hay dentro de nosotros? Porque algunos, cuando viene la prueba, la tribulación, la tentación, en lugar de responder y reaccionar conforme dice la Escritura, renegamos, cuestionamos a Dios, nos enojamos con Dios, le preguntamos ¿por qué, Señor, a mí? No, ahí está la palabra. Lo que hay en tu corazón, que eso fluya. Recuerda que todos tenemos una voluntad. La voluntad es la capacidad que todos tenemos para decidir con libertad lo que se quiere o lo que no se quiere. Ahí está en la voluntad. La voluntad tiene relación con el desear y el decidir. En otras palabras, tú decides lo que deseas, porque lo que gobierna la voluntad es un deseo que nos impulsa a decidir. Si tu deseo es Dios, tu impulso a decidir será buscar, agradar y obedecer a Dios. Pero si tu deseo es la carne, tu impulso a decidir será satisfacer la carne. ¿De acuerdo? Pablo dice en 2 Corintios 4:7, retomo el texto, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Escuche lo que dice, versículo 8, que estamos atribulados en todo. Yo te pregunto, hablando del texto, de esta primera parte del texto, ¿tú estás atribulado en todo lo que te rodea, como Pablo? Todo lo que rodeaba a Pablo, si te puedes imaginar un momento, todo era tribulación. Estamos atribulados en todo. Iba para un lado y cuestionaban a Pablo. Iba para otro lado y Pablo era perseguido. Iba y predicaba el evangelio y muchos lo cuestionaban. Estamos atribulados en todo, pero mira, dice Pablo, mas no estamos angustiados. En apuros, mas no desesperados. Pregunta, ¿estás metido en algún apuro en este momento? No te desesperes, tampoco te desenfoques. Haz que lo que hay dentro de tu corazón, lo que has retenido en tu corazón, en los momentos de prueba, en los momentos de apuro, en los momentos de desesperación, haz que eso fluya de tu interior, lo que has retenido. Porque a veces somos, como dice la Escritura, somos vasijas que no retenemos el agua, porque hay hendiduras, hay cosas en nuestro corazón por donde no permitimos que el agua se retenga. Hay grietas en nuestro corazón, hay grietas en nuestra mente, hay grietas en nuestra familia por donde el enemigo está entrando.
No retenemos en el buen depósito lo que Dios ha depositado en nosotros, valga la redundancia. Dice Pablo, seguimos leyendo, versículo 9: estamos perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Habla de testimonio. 11: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en esta carne mortal. Así que como el depósito de Pablo estaba lleno de la palabra, estaba lleno del poder del Espíritu Santo, mire lo que escribió a los cristianos de la iglesia en Filipos. Mire lo que fluyó de la palabra que él había retenido en su ser interior. Filipenses capítulo 1, versículo 21, un texto que todos conocemos y a veces lo mencionamos. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Eso era la vida de Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Saben cuándo escribió Pablo esta es una de las 4 cartas que Pablo escribió, nada más y nada menos que cuando estaba en una prisión en Roma? Y de ahí esta carta, las otras 3 fueron Efesios, Colosenses y Filemón. Y esta carta a los filipenses la escribió estando en una condición difícil. No tenía la libertad que tú y yo tenemos el día de hoy. Pero ahí él pudo escribir estas palabras con tal convicción. Estando en esta cárcel, él pudo decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es la ganancia. Solo aquel que ha retenido en su interior el poderoso tesoro de la palabra y un compromiso de fidelidad y de lealtad, aquel que lo salvó, aquel que lo redimió del pecado y de la condenación eterna, es capaz de escribir lo que escribió Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Cuántos quieren estar ya con el Señor? Bueno, hay que vivir para Cristo aquí en la tierra. Lo que Pablo está diciendo en este texto está haciendo referencia y nos deja ver con mucha claridad cómo Pablo tenía una identificación y una ligadura espiritual y ministerial con Cristo, y esa ligadura que tenía Pablo con Cristo no era negociable. Así era la vida de Pablo, así vivía Pablo y punto, no había negociación. Él decía: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pablo no era un mero cristiano nominal, de esos cristianos que solamente se identifican cuando hay conversaciones. ¿Y tú a dónde vas? No, pues yo soy cristiano, aunque viva como mundano. Esos son los cristianos nominales. Pablo tenía un vínculo con Jesucristo, y ese vínculo con Jesucristo se podía ver a través de su vida. Hay cristianos que no tienen un vínculo con Cristo, mucho menos tienen un compromiso con Cristo, y tampoco tienen un compromiso con una comunidad cristiana como esta. No tienen un compromiso. Van para tratar de acallar la conciencia y decir: bueno, pues ya cumplí, ya fui el domingo a la reunión y pues ya estoy en paz, me siento mejor, me siento más tranquilo. Pero salen y viven una vida completamente mundana. A los Gálatas les dijo Pablo más o menos lo mismo, pero con otras palabras. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo quiero que noten ustedes que dice Pablo ahí: con Cristo. En la gramática, yo he dicho anteriormente que en la gramática hay bendición y hay revelación. La preposición con lleva implícita esa relación precisamente, o esa ligadura, ese compañerismo. No es lo mismo decir un Cristo, que pudiera ser cualquiera, que decir en y con Cristo. No es lo mismo decir un Cristo, porque el Cristo significa el ungido. El día de hoy hay muchos ungidos que se dicen ungidos de Dios, y de ungidos no tienen nada. Más bien son mercenarios del evangelio. Perdóneme que lo diga así, pero de esos abundan el día de hoy. Entonces no es lo mismo decir un Cristo, que pudiera ser cualquiera, que decir lo que dijo Pablo: con Cristo
estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, lo que Pablo está tratando de decirnos es que todo lo que tenía que ver con su alrededor de Pablo, él amaba a Cristo, vivía para servir a Cristo, todo giraba en torno a Cristo, y si moría, lo hacía por la causa de Cristo. Qué ejemplo del apóstol Pablo. ¿Cuántos estarían dispuestos a tomar el ejemplo de Pablo para seguir sus pisadas? Tú pudieras decir, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Tú pudieras decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, o todavía hay áreas en tu vida que no has crucificado. En otras palabras, la convicción de Pablo en cuanto a sus pensamientos y conductas y acciones no tenían otra razón que no fuera vivir para Cristo y de acuerdo al ejemplo de Cristo. Para Pablo, de acuerdo a los escritos en su carta, no había una vida digna de llamarse cristiana, sino aquella que estaba centrada en Cristo, que vivía y subsistía por Cristo y para Cristo, que estaba establecida, orientada y descansaba en Cristo. Pero además, la vida digna de ser llamado un cristiano es aquella vida que de manera intencional nosotros buscamos, como hijos de Dios, de manera intencional formar en nosotros el carácter de Cristo bajo las normas y principios establecidos en la palabra. La palabra nos ayuda a desarrollar el carácter de Cristo, pero resulta que hay que abrir la Biblia, hay que escudriñarla, hay que meditar en ella, ¿sí? Para que entonces la palabra se haga viva en nuestro corazón, podamos retenerla y entonces nuestra vida pueda ser transformada. No venir el domingo a la iglesia, sí, pues el mensaje estuvo bien, estuvo muy emocionante, el pastor ahí dijo esto, y saliendo de aquí, ¿qué vamos a hacer? Seguir viviendo como estamos viviendo hasta el día de hoy. ¿Sabe usted por qué vemos en el día de hoy una iglesia tibia, sin fuerza, anémica y débil espiritualmente? ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien sabe? ¿Puede decirme algo? ¿Por qué? ¿Por qué se ve la iglesia? Cuando me refiero a la iglesia, me estoy refiriendo a toda la iglesia alrededor del mundo. Yo lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. El día de hoy la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo es una iglesia débil. No hay fuerza espiritual, no hay madurez espiritual. El día de hoy tenemos un montón de cristianos de chocolate, que nomás nos viene un poquito el fuego de la prueba y nos derretimos. O cristianos de plástico, que somos flexibles con todo viento de doctrina. No, mis hermanos, no. La palabra de Dios nos debe de hacer sólidos, firmes, estables, inconmovibles, que nuestras convicciones permanezcan ahí firmes, sin movernos. Por eso el mensaje, retén lo que tienes de parte de Dios. ¿Por qué la iglesia está débil en la actualidad? Dale el aplauso al Señor. ¿Por qué será que estamos experimentando debilidad y anemia espiritual en la vida de muchos cristianos? La respuesta podemos encontrarla en la parábola que Jesús refirió acerca del sembrador. Lucas capítulo 8, versículo 11. Aquí está la respuesta del por qué el día de hoy tenemos una iglesia débil, que no tiene fuerza espiritual. Lucas 8:11. Esta es pues la parábola. Jesús explica la parábola. Los textos anteriores usted escucha otra narración, pero aquí está la conclusión. Dice Jesús, esta es la parábola o la explicación de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es una buena semilla? Y esa buena semilla, cuando se retiene y se tiene en un buen terreno, va a florecer, y va a florecer abundantemente con buenos resultados, pero hay que retener la buena semilla en el corazón, ¿sí? La semilla es la palabra, versículo 12. Y los de junto al camino, los que están junto al camino, que se refiere a los simpatizantes, son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y de esos simpatizantes del evangelio hay un montón dentro de las iglesias, ¿sí?
Versículo 13. Los de sobre la piedra, que son los emocionales, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Gloria a Dios, qué tremenda palabra. Pero salen y esa palabra no hizo nada en el corazón. Emociones. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Los emocionales. Versículo 14. La que cayó entre espinos, y aquí se refiere a aquellos que son egoístas y autosuficientes. Dice, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes de este mundo y por las riquezas y los placeres de la vida y no llevan nada de fruto. Sí, pues está bien la iglesia, está bien, hay que ir a la iglesia, pero pues yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Voy a trabajar para darle rienda suelta a los placeres de la vida, y porque vida hay una sola, así que como nomás hay una sola vida, pues voy a vivir la vida como me dé la gana. Pero escuchen esto, va a haber un juicio final al cual todos nos vamos a enfrentar, donde ahí solamente habrá culpables o inocentes. Y aquí vienen los genuinos, los cristianos genuinos, los de veras, pues. Versículo 15. Mas la semilla que cayó en buena tierra, diga conmigo, mi corazón es buena tierra. Dígalo aunque sea por fe. Mi corazón es buena tierra. ¿Sí? Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Yo espero que este mensaje no sea un mensaje más, y los anteriores que hemos dado, que no sean mensajes solamente que llegan al nivel de la mente, que lleguen al corazón. Y ahí en el corazón se ha retenido lo que hemos oído. Hace unos días, compartiendo con otros hermanos de otra de nuestras casas de oración, le dábamos respuesta a la pregunta que ya hemos hecho aquí también: ¿qué significa ser cristiano? ¿O en qué consiste ser un cristiano? ¿Cómo tú quisieras que luciera la vida de un cristiano? ¿Cómo tú quisieras ver un cristiano que pudiera ser de impacto para tu vida? ¿Cómo te gustaría ver a un cristiano, al que tienes ahí a tu lado como cristiano? ¿Cómo te gustaría verlo? Que se dice ser cristiano. ¿Como un cristiano que no ora, que no lee la Biblia, que de todo se enoja, que de todo reniega, que cuestiona todo, que no está conforme con nada? ¿Así quisieras ver? ¿Ese es un cristiano? ¿Qué es ser un cristiano? ¿Por qué la pregunta? Porque hoy el concepto del ser, no solamente en la sociedad, sino dentro de la iglesia, perdóneme que lo diga de esta manera, pero está muy arruinado y distorsionado el concepto del ser. Por ejemplo, en la sociedad, alguien puede ser biológicamente un hombre o una mujer y sentirse gallina, perro, gato u otra cosa muy diferente a lo que dice su ADN, ¿sí o no? Dice ser. Soy un hombre, pero me siento mujer, o me siento gato. Yo les conté hace tiempo un caso de la vida real. Una mujer que se decía ser mujer, pero se sentía gallina y cacaraqueaba como gallina y aleteaba como gallina. Usted se ríe, pero esa es la verdad. Porque el ser está muy distorsionado, porque Satanás ha distorsionado la mente del ser humano. En la iglesia, alguien puede hacerse o sentir que es cristiano por el simple hecho de asistir a una iglesia y no ser verdaderamente un cristiano nacido de nuevo. Pero tú dices,
Oye, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Oye, ¿y crees en todo lo que dice la Biblia? Bueno, pues no en todo, algunas cosas solamente. Oye, ¿tú crees que adulterar es pecado? Pues no, todos lo hacen. Oye, ¿tú crees que fornicar es pecado? No, pues ¿será un cristiano nacido de nuevo? No, no, por supuesto que no. Acuérdese, hace unos días decíamos, caras vemos, ¿qué más? Corazones no sabemos, o no todo lo que brilla es oro. Salomón escribió en Proverbios 3 hablando de retener. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Cuántos saben que necesitamos la sabiduría y la inteligencia de Dios? ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es el conocimiento de Dios, de su palabra, retenido en el corazón y aplicado a la vida diaria. Eso es sabiduría. ¿Alguien puede retener mucha palabra y no aplicar nada? Eso es falta de sabiduría. La sabiduría es el conocimiento que tenemos de las leyes de Dios, de los principios de Dios, y retenidos aquí en nuestro corazón y por convicción aplicarlos a nuestra propia vida. Eso sí es sabiduría. Somos bienaventurados porque Él nos ha dado sabiduría, y si Él te ha dado de su sabiduría, retén la que tienes, retén esa sabiduría que Dios te ha dado. No la negocies por nada, y mucho menos por las cosas de este mundo. Tengo la sabiduría de Dios, voy a actuar de acuerdo a la sabiduría de Dios y no de acuerdo a la sabiduría humana. Versículo 14 dice Salomón, porque su ganancia, la ganancia de la sabiduría, es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comprar con ella. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos, los caminos de la sabiduría de Dios, son caminos deleitosos, y todas sus veredas son paz. Sabiduría, ella es el árbol de vida a los que de ella echan mano. Escuche cómo termina: y bienaventurados son todos aquellos que la retienen. Retener, agarrar, aferrarnos. Que el diablo no te quite la sabiduría de Dios. Proverbios 4:13 dice el mismo Salomón: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Retén el consejo. No, es que no, ese consejo que me dieron no era lo que yo quería escuchar. Es el consejo de Dios. Reténlo. Si es un consejo que viene de Dios, reténlo en tu corazón. ¿Sabe qué fue lo que llevó a Salomón a la ruina y a la bancarrota espiritual, entre muchos otros de los pecados que cometió? ¿Sabe cuál fue? Que no retuvo el consejo de su padre David. Primera de Crónicas 28:9 dice: palabras de David para su hijo, el consejo de David para su hijo Salomón. Tú, Salomón, hijo mío, aquí viene el consejo: reconoce al Dios de tu padre. Aquí viene otro consejo: sírvele con un corazón perfecto. Este es el consejo de Dios. Sírvelo, retén el consejo, sírvelo con corazón perfecto, con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues, le dice David a Salomón, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Retén el consejo. Escuchen esto, padres de familia. ¿Cuántos padres de familia hay aquí? Dios te ha puesto sus ojos en ti para que edifiques tu familia y para que la edifiques bien. No nada más al ahí se va, para edificarla bien. Por lo tanto, para edificar bien nuestra familia requiere esfuerzo, requiere sacrificio y requiere retener el consejo de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
El autor de la carta a los Hebreos escribe y toma como ejemplo al pueblo de Israel, hablando de retener. Hebreos capítulo 3, versículo 12. ¿Estamos aprendiendo algo o ya me callo? Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Nuestra confianza en Dios, por cierto. ¿Cuántos confían en Dios? ¿En todo momento? ¿O nomás cuando todo nos va bien? Entre tanto que se dice, versículo 15, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Esto le pasó al pueblo de Israel. ¿Qué es la confianza? La confianza es esperar con firmeza, sin fluctuar, esperar en la veracidad que su palabra me da, esperar que en las manos del Señor estamos seguros, porque sus atributos es que Él es soberano, y si Él es soberano, nuestra vida está en sus manos. Si Él es soberano, entonces también Él es perfecto. Todo lo que Él hace es perfecto. Él no hace las cosas equivocadamente. Su voluntad es perfecta. La sociedad de hoy, con todas sus filosofías, pretenden presionarnos para desconfiar y perder nuestra confianza en Dios. Pero la buena noticia es que la palabra de Dios nos insta, nos estimula y nos desafía a retener nuestra confianza en Dios en todo momento, en los momentos de prueba, en los momentos de necesidad. ¿Sigues confiando en el Señor? ¿O como que te desanimas? ¿O como que dices, no, se me hace que Dios ya se olvidó de mí? Dios no se olvida de nadie. ¿Sí? En la Biblia encontramos, y estoy casi terminando, encontramos muchos personajes que supieron confiar en el Señor. Por ejemplo, Abraham retuvo su confianza en Dios cuando Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Dios no le había mostrado la tierra donde iba a ir Abraham, y él se fue como Dios le dijo. En otras palabras, Abraham confió en la veracidad de lo que Dios le estaba pidiendo. Abraham en otra ocasión estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, aún sin saber que Dios le proveería el animal para el sacrificio. Dios le dijo: dame a tu hijo, a tu único Isaac, al que amas, y sacrifícamelo. Y fue a Abraham y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Pero de pronto el Señor paró y le dijo: ya sé que temes a Jehová, detente. Noé confió en Dios y construyó el arca donde se salvaría él junto con toda su familia, porque confió en Dios. Mientras todos lo vituperaban y todos se burlaban, Noé confió en la instrucción que Dios le había dado, y ahí se salvó no solamente él, sino toda su familia. Los tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, estuvieron dispuestos a morir en un horno de fuego ardiendo a toda su capacidad, aún sin saber que Dios los iba a rescatar de ahí. Dice la Biblia que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron a Nabucodonosor, que les decía: tienen que postrarse y adorar a Nabucodonosor. Y ellos respondieron con toda la convicción y dijeron: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo. De tu mano, oh rey, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, si eventualmente el Señor lograse equivocar, si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. ¡Wow! ¡Qué testimonio de estos jóvenes! El fin de todo el discurso hasta el día de hoy es Apocalipsis 3:11. He aquí, dice el Señor,
yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Quiero pedirles que se pongan de pie un momento, por favor. Cierra tus ojos, no hemos terminado. Esta es la conclusión final, y la conclusión termina precisamente cuando tú haces un compromiso con el Señor. Yo sé lo que tengo que hacer frente al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás en tu lugar. Y yo espero que de todo este mensaje que yo he hablado, tú hayas podido retener algo aquí en tu corazón. Y de eso que tú retuviste ahí en tu corazón, dale una respuesta al Señor. De lo que venga aquí a tu mente del mensaje, retén el gozo, retén la paz, retén tu compromiso con el Señor, retén tu fidelidad a Dios, retén tu lealtad a Dios, retén tu servicio a Dios, retén tu compromiso con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo, con tus hijos. Retén tu compromiso con algún hermano de la congregación. Reténlo. Señor, en el nombre de Jesús, tú vienes pronto, Señor. Y de todo lo que tú has depositado en estas vasijas de barro, Señor, de todo el gran tesoro de tu palabra que tú has depositado en nuestro corazón, Señor, y que hemos retenido, de ahí queremos darte una respuesta, Señor. Queremos continuar siendo fieles a ti, Señor. Queremos continuar siendo leales a ti, incapaces de traicionarte, Señor. Quiero ser, Señor, fiel, leal a mi esposa, a mis hijos. Quiero guardar, cuidar mi familia, Señor, como la cabeza del hogar. Quiero, Señor, mantener mi compromiso cristiano que hice una vez cuando te acepté como mi Señor y mi Salvador personal, Señor. Quiero retener en mi corazón la vida de santidad, la vida de pureza sexual. Quiero retener en mi corazón el gozo aún a pesar de las pruebas, la paz aún a pesar de las pruebas. Quiero retener el buen depósito que tú has hecho en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. No queremos amoldarnos a la corriente de este mundo. Antes bien, Señor, que nuestra vida sea para ti como un sacrificio de alabanza, un sacrificio vivo, santo, agradable. Ese será nuestro culto racional, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Sabemos que los tiempos son difíciles y cada vez los tiempos se pondrán más difíciles porque tú nos hablaste con la verdad, que en los postreros tiempos, Señor, vendrían tiempos peligrosos, porque habría hombres con un carácter que no es tu carácter, Señor, amadores de sí mismos, detractores, intemperantes, injustos, aborrecedores de lo malo antes que de lo bueno. Señor, el amor de muchos se ha enfriado. En nuestro caso, Señor, queremos retener ese amor que tú has depositado en nosotros, pero que cada día se encienda más y más y más. En lugar de apagarse, que se encienda más. De tal forma, Señor, que podamos encender a otros para ti, Señor. Pídeselo al Señor. Dile al Señor, Señor, enciende mi vida con el fuego de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, en este momento, Señor, derrama el poder de tu Espíritu Santo sobre cada vida que está en este lugar, Señor, y aún sobre aquellos que están escuchando este mensaje, Señor. Levanta tus manos un momento y dile al Señor, Señor, derrama sobre ti tu Espíritu Santo, el poder que me da para predicar tu palabra, Señor. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y dice el Señor, y me serán testigos en todo Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Recibe ese poder en el nombre de Jesús. El poder que te capacita para retener todas las cosas buenas que Dios ha puesto en tu corazón. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos como tu iglesia. Aquí estamos, Señor, como tus siervos. Llénanos de ti, Señor.
Ayúdanos a vivir una vida santa para ti, una vida consagrada para ti, Señor. Que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, Señor. Alíneanos en tu palabra, Señor. Y ahí queremos mantenernos, Señor, alineados a lo que dice tu palabra, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Dale el aplauso de alabanza a Él. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. A ti la gloria, a ti la honra y todo el honor siempre, Señor. Gracias, gracias. Retén lo que Dios te ha dado en esta tarde. Amén. Que Dios les bendiga. Dile a alguien que tienes antes de que te vayas: retén lo que Dios te ha dado. Que el diablo no te lo robe. Reténlo, reténlo.